Vamos a hacerlo así. Así que nada, muy buenas tardes a todos los amigos, a todas las amigas. Bueno, agradecer a Juan que esté ahí pendiente de todas las cuestiones técnicas, que a mí todo esto me da muchísima seguridad. Y bueno, ante todo, lo primero, como digo siempre, espero que estéis bien, espero bueno, que estéis pasando estos días lo mejor posible y también que el curso en sí, pues con todas las intervenciones de mis compañeros, os esté siendo de muchísimo provecho y que lo estéis disfrutando, que es lo más importante, ¿vale? Ya nos vimos virtualmente, pues hace algo más de un mes, para hablar sobre una novelita de Benito Pérez Galdós, de La Sombra, y bueno, también pues agradezco que se haya grabado esa conferencia y he visto bueno, que muchos se han acercado a verla de nuevo o a verla por primera vez, lo cual también me congratula bastante. Hay muchísimos amigos a quienes conozco, otros amigos a quienes no conozco, quizás no estuvieron en la conferencia sobre la obra de Don Benito. Yo pues simplemente pues, me llamo Jesús y aquí tenéis mi correo electrónico por si tenéis, bueno, pues, cualquier cuestión que me queráis comentar, desde un saludo sin más hasta, bueno, pues alguna pregunta que se pueda quedar sobre esta conferencia, quizás sobre la anterior, pero bueno, haremos igual que hicimos la otra vez. Yo daré la charla y luego ya pues tendremos al final de la misma un turno de preguntas. Pero para cualquier cosa o si alguien ve la grabación en diferido, pues por supuesto que te invito a que me escriba, como digo, para pedir cualquier texto, cualquier cosa, pues con mucho gusto respondo. Está muy feo eso de hacerse publicidad, pero bueno, pero como sabéis voy a dar otra charla más, por si alguien no lo sabe y le apetece apuntarse. También el lunes, el día 14 de diciembre, vamos a hablar sobre una escritora que ya sabéis que me gusta muchísimo, Carmen Kurd, y bueno, pues vamos a aprovechar también para hablar de escritoras del medio siglo español y bueno, sobre todo centrarnos en la obra de una autora que ha ocupado muchísimas horas, de lectura y de estudio en mi vida académica y también en mi vida como lector. Pero hoy vamos a tratar un tema que yo considero que es muy interesante, creo que puede llegar a gustaros y bueno, cuando pensaba en esta conferencia, bueno, pues en qué título le podía poner, porque sabía desde que nos comunicaron esta modalidad bueno, que quería hablar sobre la transición en la novela. Y bueno, decidí ponerle este título, ¿no? La transición a la democracia en la última novela española, una historia colectiva y personal que, bueno, creo que es bastante anunciador porque nos centramos en un periodo muy concreto de la Perdona, historia, ahora Jesús. marcado. Sí, Jesús, sí, ¿puedes sí. ponerlo, puedes poner en pantalla completa? Ahí, mejor aquí. Gracias. Muchas gracias. Vale, nada, gracias a ti. Entonces, como digo, en este título, ¿no? Pues como digo, por un lado muestra una temporalidad muy clara, un hecho muy concreto de nuestra historia reciente, que es la transición a la democracia. Y bueno, por otro lado, me voy a ceñir a un periodo literario muy cercano, ¿no? Siglo XXI, pero especialmente los últimos 15 años, ¿no? De ahí ese subtítulo, ¿no? Esa segunda parte del título que habla sobre última novela española, ¿no? Cuando, igual que hicimos creo que fue hace un par de cursos, ¿no? Hemos visto algunos temas en torno a la literatura y a la historia en el aula, hemos hablado sobre la literatura de la guerra civil, hemos hablado sobre la literatura y el terrorismo de ETA. Bueno, pues como digo, sois un público que quizás a lo mejor en un principio poco tendría que contaros porque habéis vivido estos acontecimientos en primera persona. De ahí quizás eso de la historia personal, eso de la memoria individual, pero también la literatura, y vamos a ver cómo se apoya esta cuestión, nos sirve, ¿no? Para hablar de una historia colectiva, una historia que al fin y al cabo afrontamos entre todos y que evidentemente construimos entre todos, ¿vale? Entonces, como siempre, os voy a presentar, perdonad que beba agua, un plan de trabajo, ¿no? Un esquema, donde, bueno, pues vamos a hablar y vamos a recuperar algunas cuestiones sobre la memoria que quizás muchos de vosotros ya pues habéis visto conmigo, ya conocéis, pero no está mal
que las recordemos, porque no se trata tanto en esta conferencia, el objetivo no sería hacer un catálogo de textos a los que acudir, que también, porque también vamos a dar algunos títulos y vamos a adentrarnos en algunas cuestiones, pero en ese sentido, bueno, sobre todo me interesa ver cómo se recuerda ahora, cómo se puede utilizar la memoria, es decir, cómo la historia también tiene un uso, ¿no? Tiene un fin que, bueno, que a veces puede ser bueno, otras veces puede ser evidentemente perverso, ¿no? Luego, este tipo de textos que hablan sobre la transición, que son novelas históricas de una u otra manera, se encuadran dentro de esa literatura que podemos considerar literatura de la memoria en España, que en el siglo XXI ha tenido un auge total, ¿no? Y ha tenido una importancia vital, tanto en el mercado editorial como para los lectores, para los propios escritores, en fin. Vamos a ver esta cuestión que es muy interesante, ¿no? Y luego vamos a ver esa necesidad, ¿no? De contar la transición, ¿no? De manera un poco, bueno, de enfrentarnos a nuestro pasado y ver cuál es el relato que nos está ofreciendo, sobre todo, la literatura, ¿vale? Es decir, cómo desde el campo de ficción se puede abordar un acontecimiento histórico. Me voy a centrar, o voy a dar algunas pinceladas, porque centrar quizás sea algo ambicioso, en 3 novelas, ¿no? 3 textos muy interesantes, que son El día de mañana, de Ignacio Martínez de Pisón, Daniela Astor y la caja negra, de Marta Sanz, y El asesino tímido, de Clara Usón. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Ahí está. En los últimos años han abundado los discursos que de una u otra manera, y no solo desde el campo de la literatura, que es al fin y al cabo el que a nosotros nos interesa, que han cuestionado el pasado reciente español. Esta tendencia no es exclusiva de nuestro marco cultural, sino que, bueno, pues las particularidades de cada región ha surgido en cada una de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, los italianos se preguntarán sobre su pasado, los alemanes, por ejemplo, que tienen un pasado, además que, bueno, que bien, ¿no? Merece una revisión constante, mirarán, por ejemplo, hacia el Tercer Reich o mirarán hacia la reunificación de las dos Alemanias, en fin, cada región, este tipo de discursos al fin y al cabo no son únicamente exclusivos del caso español, sino que van más allá. Pero bueno, nosotros, para no desviarnos evidentemente de los objetivos que nos proponemos, vamos a observar cómo ha sucedido esta cuestión de la recuperación del pasado en el caso español. Podemos decir que, bueno, que los complejos cainitas que persiguen a los españoles desde tiempos casi inmemoriales, ¿no? Especialmente podemos remontarnos todo el tiempo que queramos, pero desde los enfrentamientos. Yo pondría ahí un poquito el punto inicial entre los partidarios del infante Carlos María Isidro y los de la infanta Isabel II y su madre, la regente María Cristina de Borbón, se han reproducido sin ningún horizonte de fin hasta nuestros días. La complejidad del discurso que remite a los unos y los otros unamunianos, ¿no? Nos fijamos en la película, ¿no? Yo he tomado como ejemplo, además, cómo es la película que recorre los últimos momentos de la vida de don Miguel de Unamuno, esa película Mientras dura la guerra, del año 2019, dirigida por Alejandro Amenábar. Si nos fijamos, ¿no? en estos fotogramas, estamos ante, la parte que está arriba, el primer fotograma de la película, que es una bandera republicana, y el fotograma que cierra la película es el Sí. ¿Estás pasando diapositivas? Sí. Es que desde el principio no se ha movido. No se ve nada. Espera, vamos a hacer una cosa. Ahora. Las anteriores no las hemos visto. Vale. Vamos a hacer una cosa, un segundo. Vamos a parar un momento el compartir y vamos a compartir de otra manera. A ver si sale de una manera completa. Vale. A ver si así. Vale. A ver. Ahora. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí sí, vale. Perfecto, perdona, creo que era una cuestión Ahí se ve. que había compartido. Vale, perfecto.
Bueno, no habíamos pasado ninguna imagen, era la primera, así que no os preocupéis, ¿no? Como decía, ¿no? Si recordáis, además, con la película que habéis visto todos, ¿no? Pues esta de Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, tenía un fotograma, decía de inicio, ¿no? Que es la bandera republicana, y tiene un fotograma de cierre, que es la rojigualda, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo Amenábar viene también a reproducir este discurso, ¿no? De los unos y los otros, y bueno, pues evidentemente todo esto visto en una película que trata sobre don Miguel de Unamuno, que evidentemente es el autor, ¿no? de estas palabras, ¿no? Este casi adagio que utilizamos incluso de manera indiscriminada y de una manera un poco facilona, pero bueno, pues es muy interesante, ¿no? Que Amenábar en el año 2019 siga reproduciendo este discurso, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, esta cuestión pues, nos indica, ¿no? Más allá de la historicidad o no del producto cultural a analizar, es decir, libro, película, novela, lo que queramos, de la existencia de heridas sin cerrar o que como mínimo no han cicatrizado del todo, ¿vale? Nada mejor, ¿no? Para comenzar esta conferencia, considero que remitirnos al prólogo, texto que todos conocemos, así que me lo perdonáis, pero que yo creo que nunca está de más recordar, y más en nuestros días, de Manuel Chávez Nogales a su libro de cuentos A sangre y fuego, héroes, bestias y mártires de España, escrito, como bien sabéis, en 1937, es decir, en plena guerra civil, y que Andrés Trapiello, escritora que también hemos estudiado en nuestros cursos, y con el que estamos de acuerdo con esta afirmación, considera que se trata de lo más importante que se escribió de la guerra durante la guerra. Chávez Nogales, en ese prólogo que todo el mundo en un momento de su vida debería leer al menos una vez, dice lo siguiente: de mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. El subrayado que veis marcado en negrita es nuestro. Me consta por confidencias fidedignas que, aún antes de que comenzase la guerra civil, un grupo fascista de Madrid había tomado el acuerdo perfectamente reglamentario de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social, sin perjuicio de que los revolucionarios, anarquistas y comunistas considerasen por su parte que yo era perfectamente fusilable. Como vemos, ese mismo discurso, ¿no? Esa misma cuestión de los unos y los otros, de Unamuno también le va a afectar a una persona, ¿no? De una conciencia limpia y de una visión muy preclara, como era Manuel Chávez Nogales. Así, desde esta perspectiva, cualquier debate que mire al pasado español está condenado, como mínimo, a provocar cierta crispación. Los unos y otros de hoy día prefieren utilizar la memoria como arma arrojadiza y, desde el más absoluto desconocimiento, pintar un pasado que casi nunca fue como lo quieren contar. Puede que antes de entrar en materia, ¿no? Y centrarnos en el caso de la transición a la democracia, sea acertado preguntarnos qué es la memoria y cómo debe gestionarse. Entonces, bueno, tendremos que ver, ¿no? Estamos hablando de historia, estamos hablando de recordar, estamos hablando de memoria. Vamos a preguntarnos desde una posición aséptica, sin que esté relacionado evidentemente todavía con la cuestión literaria, histórica, qué es la memoria, ¿vale? Que todos lo tenemos claro, ¿no? Y todos sabemos cuáles son los actos que están en torno a la memoria, pero necesitamos verlo de una manera quizás un poco más precisa, ¿no? Entonces, siguiendo a Boyd, dice algo muy interesante, ¿no? Lo define muy bien y de una manera yo creo que muy sencilla. Dice: la memoria es el proceso mediante el cual los sujetos construyen relatos personales capaces de sustentar identidades, cuestión de la identidad es fundamental, que sean a la vez íntegras y eficaces. Sin memoria, es decir, sin un pasado, los individuos y los grupos no pueden ni dar sentido a su existencia presente ni tramar su futuro de manera razonable. Es decir, será la memoria, será la capacidad de recordar aquella que nos dé identidad, ¿vale? Por eso recordar es uno de los actos fundamentales. No me refiero a recordar el pasado, en el sentido como nosotros lo vamos a ver, ¿no? Analizar un hecho concreto de nuestra historia, sino el acto en sí, de recordar, el acto en sí de hacer memoria para cualquier ser humano es fundamental, ¿no? Un ser sin memoria, desgraciadamente, pierde su identidad.
Entonces, bueno, pues a esto podemos añadir la acción en sí en la que se implica la memoria, ¿no? Que evidentemente es el recuerdo. Y volviendo a Boyd, decimos esto, ¿no? Dice, estrictamente hablando, recordar es un proceso psicológico que solo ocurre en mentes individuales e incluye solo aquellos acontecimientos que se han experimentado directamente, ¿no? En un principio, solo puedo recordar aquello que me ha pasado de una manera directa y solo puedo recordar yo, igual que cada uno de vosotros como individuos podéis recordar, ¿vale? Pero, y aquí es donde podemos enlazar muy bien con la siguiente cuestión, el recuerdo de una persona tiene lugar en un contexto social, es decir, no recordamos en una habitación en blanco, no recordamos en un paraje en el que no hay nada a nuestro alrededor, sino que estamos recordando y estamos haciendo memoria dentro de un contexto social, un contexto histórico, político y quizás, lo más importante, un contexto personal. Siguiendo con esta cita, ¿no? Dice, la memoria individual está estructurada por los grupos a los que pertenecen los individuos y está conformada por la memoria social que se representa y transmite a través de prácticas culturales simbólicas, ¿no? Ahí es donde tendríamos la primera, en un principio, de eso podríais acusarme, ¿no? La primera paradoja de la memoria, del recuerdo, la primera contradicción, ¿no? Si uno recuerda, el acto de recordar, en un principio lo lleva a cabo pues solo, ¿no? Cuando recuerda su infancia, cuando recuerda, no sé, pues cuando se bañaba en el Tajo, lo que queráis, en un principio recuerda cuando ella se bañaba en el Tajo, ¿no? Pero evidentemente ese recuerdo se está produciendo en un contexto social que va a dar lugar a la existencia de una memoria social. Y es en este punto donde podemos hablar, ¿no? Cuando hablamos de esta memoria social, si lo vemos únicamente en el ámbito estricto del recuerdo, del concepto de memoria colectiva, ¿no? Que véase aquí la falta de novedad en estos estudios, ¿no? Que a veces nos pensamos que estamos inventando algo, pero en realidad no. Que Maurice Halbach introduce en 1950 en su libro de título homónimo, ¿no? Un libro fundamental para entender estas cuestiones de la memoria, ¿no? Cuando se habla con tanto atrevimiento, ¿no? Muchas veces desde los medios de comunicación, desde instituciones políticas de memoria colectiva, de memoria histórica, quizás lo primero que deberían hacer sería acudir como mínimo a Maurice Halbach, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco ni mucho menos que esta conferencia tenga un tono crítico porque no es ni mucho menos la intención. Entonces, bueno, podemos decir, ¿no? A grandes rasgos que para el sociólogo francés, para Halbach, hay dos tipos de memorias, ¿no? Que son un poco las que veníamos explicando con el autor anterior, ¿no? Que se llaman, bueno, pues la memoria interior, ¿no? Aquella que es personal, autobiográfica, y la memoria exterior, ¿no? Aquello que podemos llamar memoria social, memoria histórica, ¿no? Leyendo las palabras del autor, que para eso las tenemos, dice así, ¿no? Dice, así pues, cabría distinguir dos memorias que podemos denominar, por ejemplo, una memoria interior o interna y otra exterior, o bien una memoria personal y otra memoria social. Podríamos decir, aún con más precisión, memoria autobiográfica y memoria histórica. La primera se apoya en la segunda, ya que al fin y al cabo la historia de nuestra vida forma parte de la historia en general, pero la segunda sería naturalmente mucho más amplia que la primera. Por otra parte, solo nos representaría el pasado de forma resumida y esquemática, mientras que la memoria de nuestra vida nos ofrecería una representación mucho más continua y densa, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo un poquito de una manera esquemática, ¿no? Tenemos, por un lado, ¿no? En la parte superior tenemos la memoria interior, ¿no? Es la memoria personal, autobiográfica, personal, como digo, que es continua y densa, ¿no? Y en la parte de abajo de nuestro esquema tenemos la memoria exterior, si queréis memoria colectiva, memoria social, memoria histórica, que es más resumida y esquemática, ¿no? La memoria interior se apoya, ¿no? En la memoria exterior, algo que es inevitable, es decir, no podemos recordar solos, pero en ese sentido como que nos costaría, ¿no? Nos costaría un poco recibir, y ahora lo veremos con un ejemplo que lo dibuja muy bien Halbach, ¿no? Nos costaría recibir el todo, ¿no? Y la memoria exterior en ese sentido, evidentemente, es más amplia, ¿no? Para darle el apoyo a la memoria personal, a la memoria autobiográfica, ¿no? Pero lo que nos interesa más a nosotros en este sentido, cuando estamos hablando de memoria, volviendo un poquito hacia atrás, es que gracias a la memoria construimos nuestra identidad. Es decir, a través de la memoria construyo el yo, construyo quién soy, ¿no?
y evidentemente la construcción de la identidad en este punto va a necesitar de las dos memorias, de la memoria interior y de la memoria exterior, ¿vale? Entonces, bueno, si seguimos a Halbach, ¿no? Pues comprobamos que es imposible recordar del todo solos algo que por sí mismo sigue siendo inviable de manera individual o colectiva. Hay una parte de, cuando estamos hablando de memoria, de recuerdo, hay una parte que siempre nos dejamos atrás y que no deberíamos, ¿no? Porque podemos afirmar que la escritura, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos va a interesar en el día de hoy, aunque no sea el método de memoria más puro, sí es cierto que puede reforzar un tipo de recuperación, ¿no? De la memoria en la forma oral, ¿no? Pero claro, como decíamos, ¿no? La memoria es un acto en sí incompleto de reproducción de la realidad, porque el propio acto de memoria conlleva un olvido involuntario, ¿no? Es una idea en la que, por ejemplo, insiste, uno de nuestros escritores más celebrados, ¿no? Juan Goytisolo, al afirmar que el recuerdo no es fidedigno, ¿no? Es decir, que, bueno, que la selección que lleva a cabo reestructura el material preservado, incurre en omisiones y censuras a veces involuntarias, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido no tendremos un recuerdo exacto de lo que ha sucedido, ¿no? Sino que tendremos una copia. Nunca vamos a tener el original, ¿vale? Esto se asemeja bastante cuando pensamos, por ejemplo, en la escritura de en las novelas, mejor dicho, de los escritores del siglo XIX, ¿no? Es decir, bueno, cuando estos escritores, por ejemplo, los escritores realistas, están reproduciendo la realidad, no la están copiando, ¿no? Lo que están haciendo es traducir esa realidad, ¿vale? Nosotros con la memoria estamos haciendo algo parecido. Nosotros con la memoria no estamos copiando el recuerdo tal como fue, ¿no? O sea, no lo estamos reproduciendo tal como fue, sino que lo estamos copiando, estamos recibiendo, si queréis, una traducción de ese recuerdo. Toda traducción, evidentemente, siempre va a ser inexacta, no va a ser el original, ¿no? Como digo, Halbach lo explica, ¿no? Con un ejemplo muy simple, pero muy claro, ¿no? Dice, cuando vemos a un amigo del que la vida nos ha separado, al principio, al retomar el contacto con él, sentimos cierta pena, pero enseguida, después de evocar juntos diversas circunstancias de las que se acuerda cada uno, que no son las mismas a pesar de referirse a los mismos hechos en general, no conseguimos pensar en ellas y recordarlas en común, y los hechos pasados no adquieren más relieve, no creemos revivirlas con más fuerza, porque ya no somos los únicos que se los imaginan y porque las vemos ahora como las vimos en su momento, cuando las veíamos a la vez que con nuestros ojos, con los ojos de otro, ¿no? En este sentido, cuando estamos hablando de la novela de la transición, vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Cuando pensamos en este hecho. Es un hecho que yo por edad no he vivido, ¿no? Pero que ustedes de una manera u otra sí que lo han hecho, ¿no? Vosotros lo habéis hecho. Entonces, tenéis un recuerdo, ¿no? De lo que en aquellos días, en aquellos meses, en aquellos años, depende del tiempo que queramos alargar la transición, pero tendréis ese único recuerdo, lo tendréis que apoyar en otras personas que estuvieran con vosotros o también lo podéis apoyar en los textos literarios, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, aquí la memoria funciona pues como la explica Colmeiro, no de una manera literal, ya que la memoria social en sí no existe en parte alguna como una entidad simbólica representativa de una comunidad. Pero bueno, en este sentido, esta cuestión de la memoria, según la hemos planteado hasta ahora, no sería suficiente para nuestro propósito, ¿no? Porque podemos decir que la memoria, sin ningún tipo de protección, puede ser usada por parte de los diferentes poderes a su conveniencia. Esto es algo que tenemos claro, ¿no? Y sobre todo, que podemos observar en la realidad, ¿vale? Podemos encontrar muchísimos ejemplos, yo traigo uno, pero seguro que se os ocurren otros diferentes y mejores, ¿no? Dice recientemente desaparecido Santos Juliá, ¿no? En un artículo del suplemento Babelia en El País en el año 2015, refiriéndose al conflicto político en Cataluña derivado de las aspiraciones independentistas, lo siguiente. Vamos a destacar algo fundamental que se va a repetir en estos dos fragmentos que traigo. Dice en el primero, os mostraré el segundo en la pantalla, que los hechos no nos estropeen el gran relato. Vamos a quedarnos con esa cuestión del relato. Este es el lema de la última modalidad de catalanismo que se definió como independentismo y ciertamente
narrativas construidas desde el poder suelen provocar, como recuerdan Borrell y Llorach, espirales de silencio. En eso consiste la hegemonía, en que todos los demás enmudezcan para que nadie los tilde de tontos, hasta que alguien recupera la voz y exclama: el rey está desnudo. Y eso es lo que ocurre cuando la narrativa nacionalista, personificada en el tándem Mas-Junqueras, se somete a la prueba de los hechos analizando con datos que ninguno de ellos ni sus consejeros están en condiciones de refutar lo ridículo de semejante desnudez, ¿no? Y un poquito más arriba, ¿no? Dice esto Santos Juliá, quizás igual de importante que lo que veíamos anteriormente. Dice: naturalmente, para alcanzar ese triunfo era necesaria, además de una constante presión desde instituciones públicas, como consejerías de cultura, televisiones, radios, ediciones, museos, un sinfín de fundaciones, plataformas, asociaciones, asambleas, todas con una sabrosa oferta de oportunidades, subvenciones y empleos afanosamente dedicados a la construcción de un gran relato, vuelve otra vez esa cuestión de la construcción del relato, que alcanzó su clímax con la consigna España nos roba y con el Congreso España contra Cataluña. En este punto, los hechos, como escribe Alonso tras dar cuenta detallada de todo el proceso y de sus actores políticos e intelectuales, no importan, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia en la memoria a los hechos, sin el hecho de la transición, sin este proceso que no es de un día, ni mucho menos, sino que es de años, no tendríamos, ¿no?, una memoria o una historia de la que hablar tanto en el plano individual como en el plano colectivo, ¿no? Pero bueno, el problema que sugiere Santos Juliá es la construcción del relato, ¿no? Y él lo llama muy bien, por eso decía esa cuestión del gran relato, que seguro que habéis escuchado muchísimo en los medios de comunicación. Yo diría que, bueno, aquí estamos hablando de un artículo del año 2015 en un suplemento cultural. Podemos hablar de estos últimos 5 años, últimos 7, últimos 3, en esta última década, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la memoria, ¿no?, tendremos que, bueno, pues hacernos algunas preguntas, ¿no?, sobre todo cuando miramos a aquellos que mandan, ¿no? Decimos, ¿no?, aquello de una aspiración, por legítima que sea, puede alterar el pasado y el presente a su gusto, o el fin justifica los medios, como veis muy relacionadas estas dos, o se puede construir un relato único, sobre todo cuando somos conscientes de que es una mentira, cuando somos conscientes de que es una falacia. Nosotros sabemos que en el campo de la memoria al menos no debería ser así, a pesar de los peligros que el pasado entraña para quienes ocupan el poder, si recordamos lo que señala Primo Levi en los hundidos y los salvados, ¿no? Primo Levi lo conocía esto a la perfección porque para ello fue una víctima del nazismo y estuvo en un campo de concentración, ¿no? Entonces, bueno, campo de exterminio, perdón que beba agua, ¿no? Como digo, Primo Levi en este ensayo maravilloso en Los hundidos y los salvados dice aquello de: el vencedor es dueño también de la verdad, puede manipularla como quiere, ¿no? De ahí que, bueno, consideremos también la cuestión de la literatura un poco como, bueno, pues como un planteamiento de un relato alternativo, ¿no? Para esto me parece fundamental que acudamos brevemente a Todorov, ¿no? Todorov va a distinguir en este libro, en este ensayito, que es un ensayo muy, muy chiquitín, encontráis por internet muy fácil si tenéis interés en él. Como digo, en este libro que se titula Los abusos de la memoria, va a distinguir dos usos de la memoria, ¿no? Él distingue el uso literal, en el que el presente está sometido al pasado, y el uso ejemplar, que sería el uso bueno, ¿no?, en el que el pasado es un principio de acción para el presente. Entonces, bueno, viendo el primer uso, ¿no?, el uso literal, ¿no?, en este primer caso se seguiría un proceso ilegítimo y propio de regímenes dictatoriales que tendían a juzgar no solo al culpable, sino a toda su genealogía pasada y futura. Según este proceso se sigue, pues bueno, pues una serie que podemos ver en la parte de la derecha, desde arriba hasta abajo, ¿no? Pues decimos aquello de subrayo las causas y las consecuencias del acto concreto, del acto histórico, descubro las personas vinculadas al autor de mi caso y las acoso, establezco una continuidad entre el presente y el pasado, tanto, bueno, pues en el caso personal como en el caso, ¿no?, pues más colectivo, ¿no?, en torno al pueblo, y extiendo las consecuencias del trauma a toda la existencia, ¿no? Ahí estaríamos haciendo un uso perverso del pasado si siguiéramos estas notas, ¿no?, porque veríamos cómo el presente está sometido al pasado, ¿no? En este caso, bueno, pues hay una cita que funciona muy bien. Me vais a decir que soy muy pesado con Andrés Trapiello, pero es un autor que nos viene de maravilla para estas cosas. Tiene una novela del año 2012 que se llama Ayer no más, una novela que, bueno, pues en cierto modo cumple con, ¿no?, una
un corte coral, ¿no? Una novela sobre la guerra civil, pero vista desde el enfoque del presente. También una novela que puede leerse, ¿no? Como una novela de campus, es decir, una novela que habla del mundo universitario. Y bueno, pues Trapiello observa algo muy interesante, ¿no? Podemos decir más que Trapiello, el personaje narrador de los hechos, ¿no? Cuando habla, pues bueno, de una profesora que está gestionando unas fosas, ¿no? Con restos de cuerpos de republicanos que han sido asesinados en la guerra civil. Dice, Mariví piensa que tiene la exclusiva de la República, de los republicanos muertos y de todas las fosas de León. Habla de ellas como de yacimientos mineros propios. Haya tantos que no los pueda explotar, pero prefiere mantenerlos cerrados a que los explote otro. Se diría que la ley de memoria histórica, en vez de conservar para el Estado el monopolio de las reparaciones y dignificación de las víctimas, permite que los oportunistas busquen únicamente su provecho personal, no la verdad, repitiendo una ficción que creen real solo por habérsela repetido tantas veces. No es ficticio, sin embargo, el poder que han obtenido con ello. Disponen del dinero del Ministerio de la Presidencia, de la Universidad, de algunos ayuntamientos. Los periódicos lo secundan y esto explica que aún los relatos de la guerra ocupen las primeras páginas, ¿no? Ahí veríamos como este personaje de Mariví está haciendo un uso perverso, ¿no? Un uso literal de la memoria, es decir, lo está haciendo únicamente por su provecho en vez de dejar, pues bueno, pues que el resto de compañeros pues también investiguen, ¿no? Veis esa mercantilización, incluso, ¿no? Cuando Trapiello se refiere al principio de la cita, pues bueno, ¿no? Cuando habla de yacimientos mineros propios, ¿no? Que es lo que nunca debería ser la memoria. Y en el segundo caso, ¿no? Todorov, pues bueno, pues nos habla del uso ejemplar, ¿no? Sería un uso de doble acción de la memoria, ¿no? Pues, por un lado sirve, ¿no? Para neutralizar el dolor y por otro lado la conducta pasa de la privada a la pública, es decir, otros pueden experimentar una situación similar, por lo que el recuerdo se convierte en un ejemplo, entendido aquí además como exemplum, ¿no? En el sentido tradicional, como lo podemos ver desde el ámbito literario, del que extraigo una lección, ¿no? Así como se señala, ¿no? Más arriba, decíamos antes, el pasado es un principio de acción para el presente, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que no habría un dolo hacia terceros, ni mucho menos, sino que, sobre todo, ¿no? A través de ese proceso de doble acción, de neutralización del dolor y del paso de esta conducta de la esfera privada a la pública, podemos ayudar a terceros que pasen por esta misma situación a superar y a llevar mejor los traumas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, para ir terminando con esta cuestión de la memoria, pues bueno, señala Beatriz Sarlo, para el caso argentino, ¿no? El caso argentino, chileno están muy bien estudiados, ¿no? En las dictaduras, ¿no? Y que podemos con cierta precaución extrapolar para el caso español, pues bueno, dice que como es evidente el campo de la memoria es un campo de conflictos, y eso ya lo podéis percibir incluso antes de la propia conferencia, que tienen lugar entre quienes mantienen el recuerdo de los crímenes de Estado y quienes proponen pasar a otra etapa, cerrando el caso más monstruoso de nuestra historia, refiriéndose al caso argentino. Pero también es un campo de conflictos entre los que sostenemos que el terrorismo de Estado es un capítulo que debe quedar jurídicamente abierto y que lo sucedido durante la dictadura militar debe ser enseñado, difundido, discutido, comenzando por la escuela. Es un campo de conflictos también para quienes sostenemos que el nunca más no es un cierre que deja atrás el pasado, sino una decisión, de evitar las repeticiones, recordándolo, ¿no? Un poco, si queréis, esa cuestión de Heródoto, ¿no? De conocer la historia para no volver a repetirla, ¿no? En sus lados malos. Pero como nosotros lo tenemos que enfocar, no tanto a lo mejor desde un campo jurídico, ni mucho menos, sino desde un campo literario, nada mejor que volver a Aristóteles, ¿no? Cuando dice eso de que es pues la tragedia, imitación de una acción esforzada y completa de cierta amplitud, el lenguaje sazonado, separada de cada una de las especies de aderezos en las distintas partes, actuando los personajes, ¿no? Y no mediante relato, y aquí es donde vendría la parte fundamental, que mediante compasión y temor, lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Es decir, dicho con otras palabras, nos encontramos, ¿no? Con la función curativa, catártica, que puede llevar a cabo la literatura, ¿vale? En los seres cuando se acercan a ella. Entonces, bueno, viendo un poquito estos conflictos que se generan en torno a la memoria, ¿no? Que al final un poco lo que nos queda quizás sea eso, ¿no? Cómo es un tema peliagudo, un tema difícil tratar, vamos a ver, ¿no? El contexto literario en el que se desarrollan estas novelas, ¿no? La segunda parte de la memoria y la novela en España en el siglo XX, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que podemos decir que en los últimos 20 años la novela histórica ha sido presumiblemente uno de los géneros preferidos por los lectores españoles,
y al mismo tiempo de los narradores, de los escritores, que han asumido su inagotabilidad, ¿no? Estos, a través del desarrollo de una serie de temas que recorren el pasado de manera transversal, han conseguido ocupar un espacio primordial en los estantes de las librerías. Y esta imagen la tenemos todos pensando no tanto a lo mejor en las librerías de barrio, librerías más pequeñas. Los que sois de Toledo, pues sabéis, ¿no?, que no contamos con una gran superficie como puede ser a lo mejor un Corte Inglés, ¿no?, con esas secciones, ni mucho menos de libros, ¿no?, con espacios como la Casa del Libro, sino que tenemos unas librerías, por fortuna, mucho más pequeñitas, pero que son mucho mejores que otras. Como digo, pues bueno, pues en muchas ocasiones estas imágenes nos pueden venir muy a la cabeza. Además, cuando estaba escogiendo este ejemplo era casi el que quería, ¿no?, un ejemplo de lo que podemos considerar casi para literatura, ¿no?, que son las 50 sombras de Grey. Entonces, bueno, como decimos, ¿no?, hay novelas, ¿no?, sobre la memoria, sobre la guerra civil, que en muchas ocasiones vienen a ser depositarios del bestseller, ¿no?, del éxito de ventas, que está destinado para el consumo rápido y cuyos ejemplares se exponen en las grandes superficies. Esta imagen es muy interesante de López de Aviada, como tabletas de chocolate, ¿no? Esta imagen es muy normal, como ya sabéis, en ese sentido, ¿no? Pero también no solo afecta a las 50 sombras de Grey, sino que afecta a la literatura, a la novela histórica, ¿no? Entonces, bueno, pues así leemos con asiduidad textos ambientados en Roma durante el siglo II a.C., como es el caso, ¿no?, de estas novelas de Posteguillo, sobre Africanus, en la Barcelona del siglo XIV, como es el caso de la Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, o que recogen la vida de personajes tan variopintos como el rey de Portugal y posterior emancipador y primer emperador de Brasil, Pedro I, ¿no? Como sucede en el Imperio Eres tú, de Javier Moro, ¿no? En especial, bueno, pues podemos hablar de un boom en el campo de la novela histórica cuando nos referimos a los textos ambientados en el periodo 1931-1945, ¿no?, que sería la gran etapa histórica previa a la transición, ¿no?, es decir, Segunda República, Guerra Civil y primeros años de la posguerra, que puede explicarse, según ha señalado Fernando Larraz Elorriaga, por tres motivos, ¿no? La imposibilidad de agotamiento, al ser un tema lo suficientemente amplio, ¿no?, cuando estamos hablando de esta temporalidad, 1931, si queréis un poquito antes, ¿no?, incluso, porque también hay muchas novelas que arrancan en los años 20, ¿no?, hasta el año, por ejemplo, 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, o incluso más adelante, años 1950, ¿no? Pensad en la temporalidad que, por ejemplo, están alcanzando los episodios de Una guerra interminable de Almudena Grandes, ¿no?, que ya están en la década de los 50, pues bueno, es un tema que es tan amplio que por mucho que queramos siempre hay nuevas historias que contar y que son desconocidas por parte del público lector, ¿no? Segundo paso, bueno, pues estaría ahí, ¿no?, la necesidad de cada generación, ¿no?, y la discusión entre ellas de dar su visión sobre este acontecimiento. Es decir, el día que nosotros ya no estemos aquí, pasen 80 años, pues probablemente se seguirán escribiendo novelas sobre nuestro pasado, ¿no?, ya sea el pasado de la Guerra Civil o ya sea incluso de la transición o cualquier otro, porque cada generación tendrá una serie de preguntas que hacerse, ¿no?, y que contestar, no solo la generación en sí de una manera endógena, sino también entre diferentes generaciones al mismo tiempo. Y luego tendríamos la complicidad, ¿no?, de un público lector que reclama la redacción constante de este tipo de narraciones. Este tipo de narraciones tienen una aceptación muy, muy amplia por parte del público lector, ¿no? Entonces siempre va a reclamar más, ¿no?, y más, nunca va a tener suficiente, ¿no? En este sentido, pues yo creo que es muy conocido el caso de la novela de Isaac Rosa, ¿no?, otra maldita novela sobre la guerra civil. Es una lectura crítica que él hace a su primera novela, que se llama La mala memoria, que es del año 1999. La novela es la misma, lo único que al final de cada capítulo pues va incluyendo, ¿no?, pues una lectura crítica, ¿no?, que hace, pues, bueno, un lector impertinente al novel Isaac Rosa, ¿no?, la novela que publica en el 99, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí que no tendríamos que hablar tanto, ¿no?, de una maldición, ¿no?, sí que se puede hablar de una maledición. O sea, mientras que un sector de los lectores protesta, dice, ¿no?, y exige nuevos temas, nos encontramos con textos, ¿no?, como El monarca de las sombras, de Javier Cercas, ¿no?, en el año 2017, donde repite temas y fórmulas, también son dos novelas que van muy de la mano, que le llevaron al éxito, y aquí lo vemos, eso de más de 1 millón de ejemplares vendidos en la portada, si lo veis,
con Soldados de Salamina, ¿no? Entonces, bueno, las novelas sobre este periodo no están ni mucho menos malditas, porque prueba de ello es el goteo continuo de este tipo de textos por parte de los novelistas y las editoriales, ¿no? Entonces, bueno, la continua publicación de estas novelas, ¿no? Y ahí está un poco el interés mío también de arrancar desde este punto, no quiere decir que otros temas del pasado español posteriores al tiempo indicado encuentren las puertas cerradas para su desarrollo, ¿no? Así podemos leer textos tan actuales, ¿no?, como los ambientados en los últimos años de la dictadura, comienzos de la democracia, como es el tema de nuestra conferencia, lo desarrollamos un poquito más abajo, los fastos del año 1992, es decir, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. También los podemos ver, ¿no?, este doble acontecimiento del año 92 relacionado, si queréis, con la cuestión de la transición, ¿no? La crisis económica, ¿no?, también es otro de esos temas de nuestro pasado, muy reciente, pero que también están tratados, ¿no?, en ese sentido por la novela, ¿no?, todo lo que tiene que ver la relación con la sobreexplotación de la demanda inmobiliaria. También el cine se ha encargado mucho, ¿no?, de esta cuestión, de verlo, ¿no?, verlo de una manera muy clara, ¿no? De ejemplo de este tipo de novela, que también se ha hecho una serie en su momento sobre ella, es la novela Crematorio de Rafael Chirves. Y quizás, bueno, pues más reciente, por el éxito que ha tenido, por también la literatura que ha generado posteriormente en torno a ello, y porque hace poco hemos podido ver bueno, yo no la he podido ver todavía, lo reconozco, pero la tengo ahí guardada para las Navidades, como digo, porque ha tenido un éxito tremendo, que es la serie audiovisual. Como digo, aquellos textos que exploran las causas y las consecuencias de los actos de la banda terrorista ETA, es decir, estamos hablando de Patria, pero bueno, un tema, ¿no?, Patria del año 2016, pero el tema del terrorismo es casi tan antiguo como el propio terrorismo en la literatura española, ¿no? Entonces, bueno, aquí al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de novelas históricas, ¿no? Y la novela histórica lo que es lo que muy bien define Celia Fernández Prieto, ¿no?, que dice que es un tipo de ficción híbrida en cuyo universo coexisten personajes y acontecimientos ya codificados historiográficamente con otros inventados, y que sitúa la acción en un pasado histórico, concreto y reconocible por los lectores, ¿no? Más concreto, más reconocible, pues, que el pasado de que hemos hablado, especialmente el de la transición, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, una novela histórica lo que está haciendo en este sentido es mostrarnos una narración que tiene dos acciones, ¿no? Por un lado tiene una acción real, es decir, aquello que podemos ver, ¿no?, que está codificado historiográficamente, la transición, y por otro lado una historia ficticia, que es con la que, bueno, pues se va a alimentar la trama con unos personajes en muchos casos inventados, ¿no?, pero que, bueno, que van a vivir aquellas experiencias que podían haber vivido los mismos que vivieron en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto sería quizás insuficiente cuando estamos hablando de novela histórica, porque podemos hablar de otros dos términos, ¿no?, que por un lado pues son la postmemoria, ¿no?, que es la memoria de la generación posterior a la que vivió el acontecimiento histórico, muy importante en la cuestión de la transición, ¿no? Cuando leamos este tipo de novelas, muy interesante, y un consejo que yo doy, que seguro que lo hacéis, os pediría que os fijarais en el año de nacimiento del escritor, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con unos escritores que son de la década de 1960, ¿no?, su nacimiento. Entonces, esos son la generación que, bueno, que cuando comienza la transición, pues bueno, pues pueden tener, si lo vemos desde un punto de vista sociológico, previo al final de la dictadura, van a tener a lo mejor menos de 15 años, y luego, pues bueno, al fin y al cabo, cuando termine la transición, no van a tener algo más de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, serían un poquito la generación posterior, ¿no?, que a lo mejor no la ha vivido con la intensidad de los padres, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que Sebastián Faber llama de una manera acertada el acto afiliativo, ¿no?, que sería algo parecido a la posmemoria, pero dándole una vuelta de tuerca, ¿no?, porque lo que nos indica el acto afiliativo es, bueno, pues un poco cómo no tiene que ser la generación posterior, sino que puede ser perfectamente otra generación que en un principio no tiene un lazo de unión con la generación que vive la democracia, que vive la transición a la democracia, viéndolo en el caso que nos ocupa, la que se encarga de recuperar la memoria, ¿vale? Ante los textos que nos vamos a encontrar principalmente, y eso está más que claro, ¿no?, son aquellos textos que, como dice Raquel McCuskey, siguen una vía formal híbrida, ¿vale? Sí, una vía formal en la que normalmente, pues bueno, pues lo que se está haciendo es escribir algo más que una novela, ¿no?, sino que
bueno, pues estos textos conllevan en sí también una investigación, ¿no? Por parte de los personajes, por parte del escritor, ¿no? No estamos a lo mejor ante una novela histórica al uso, que también las vemos, ¿no? Pero la tendencia está yendo un poco más en este campo hacia este tipo de textos, ¿vale? Entonces, bueno, viendo el contexto literario, queremos contexto literario entendido desde el punto de vista de la teoría, vamos a hablar de la transición, ¿no? Vamos a ver un poco esa necesidad de contar la transición, ¿no? Y aquí lo vamos a ver además un poco, quizás pues todo más de golpe, ¿no? Entonces, bueno, sería muy pretencioso, ¿no? A la vez que inabarcable explicar el proceso de transición a la democracia española en una o incluso varias conferencias. Las fechas, los actores y los hechos son de sobra conocidos por el público, ya que además de haber vivido en primera persona los acontecimientos históricos a los que nos referimos, han sido objeto principalmente de materiales audiovisuales de no ficción, ¿no? Hay muchos documentales, ¿no? También hay películas y demás, pero hay mucho documental, ¿no? Muy recurrente en ciertas fechas, muy simbólicas de la transición a la democracia, que bueno, suelen emitir las televisiones y bueno, pues podéis considerar algunos de estos documentales pues son más acertados, otros son más cuestionables, pero sí que es verdad que vemos, ¿no? Estos materiales audiovisuales de no ficción que son en su mayoría desde un punto de vista quizás didáctico, ¿no? Y que de una u otra manera van a servir para construir un relato colectivo de la transición. Pero bueno, el proceso de transición en España, que lo conocemos muy bien, lo podemos ver, ¿no? De acuerdo con Charles Powell, cuando habla, ¿no? De estos puntos, ¿no? De la fórmula que se sigue en España, ¿no? En España lo que es la transición que se hace es una transición por transacción, ¿no? Son unos puntos, además estos 4, que están muy unidos entre sí, ¿no? Vemos que, bueno, pues hay en primer lugar, pues está la puesta en marcha del proceso mediante las instituciones y los procedimientos del régimen anterior, ¿no? Es decir, pues bueno, pues se llega a la democracia a través de las instituciones de la dictadura, lo que no deja de ser sino una paradoja, ¿no? Luego tenemos la negociación entre los miembros más proclives a la democratización de España con los representantes de los principales grupos de la oposición, ¿no? Esa oposición que en un primer momento, pues evidentemente, en toda la dictadura no tiene cabida en el marco legal de la misma, entra de manera directa en la negociación. Luego tenemos la inclusión de representantes de las principales fuerzas políticas en la toma de decisiones, ¿no? Un país que se había regido, ¿no? No a través de la representación plural, sino todo lo contrario, a través de una política homogénea, abre en ese sentido sus brazos y, bueno, pues evidentemente sirve, ¿no? Que todos estén ahí para tomar decisiones. Y luego, por último, las negociaciones privadas y con pocos participantes en las fases principales, ¿no? Del proceso, ¿no? Al final, bueno, pues un poco cierta voluntad de ocultamiento sobre la que ha reflexionado muy bien Gregorio Morán y que a nosotros este último punto nos puede interesar bastante, ¿no? Gregorio Morán, en su libro, ¿no? Pues el precio de la transición, que es un clásico sobre este tema, dice eso de la legitimidad social del proceso de transición ha venido por la costumbre, por el hábito, dejando en penumbra el procedimiento o el enjuague y los sucesivos artificios. Fue una prueba para villanos y por eso nos hurtaron la contemplación del espectáculo. Quizás en ese ocultamiento de la contemplación tendríamos que ver también, ¿no? Qué respuesta tiene la novela de la transición, ¿vale? Este mismo Powell va a indicar, ¿no? dos procesos, dos cuestiones, ¿no? No menos importantes en el proceso de la transición, ¿no? Y que son además muy opuestos, ¿no? a esta tipología de transición por transacción, ¿no? Por un lado tendríamos la cuestión de las movilizaciones populares, ¿no? Moduladas quizás en cierto modo por los centros de poder, ¿no? Yo pensaría en este punto quizás en la legalización del Partido Comunista de España en la Semana Santa de 1977, ¿no? Un poco, bueno, como cierta presión popular también es la que va a generar y la que va a promover eso, ¿no? Aunque tendríamos que evidentemente verlo desde los manejos del centro de poder. Y por otro lado, la cosa más triste, ¿no? de la transición es la existencia de violencia política, ¿no? Que precisamente la existencia de una violencia política impediría hacer una transición por transacción en España
y que, bueno, produjo, se han contabilizado entre 1975 y 1980 460 muertes como víctimas de este proceso, ¿no? Pero precisamente sería el miedo, ¿no?, a la estabilización de la violencia en fórmulas extremas la que animaría a buscar una salida negociada al proceso, ¿no? En principio, pues bueno, esto de la violencia que no permitiría, ¿no?, que este tipo de transición se hiciera, fue precisamente la que también va a servir para empujarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde el fallecimiento de Franco, los diferentes sectores de la política española, ¿no?, en base a la superación del caínismo señalado al principio de nuestra charla, realizan sus acciones al unísono y con unos fines comunes, ¿no? Diríamos que desde el polo de la derecha lo que se está haciendo, pues bueno, es superar, ¿no?, al régimen anterior, al mismo tiempo que se buscaba la integración económica española en los conciertos internacionales, lo que nos lleva a pensar también, y lo veremos un poquito más abajo, que una fecha final para el proceso de transición en España, nada descabellada, sería el año 1986, es decir, el año en el que España y Portugal entran en la Comunidad Económica Europea. Y, bueno, por otro lado, el bloque de la izquierda atendía a las peticiones populares para llegar a un régimen de libertades que mejorara las condiciones socioeconómicas de los más desfavorecidos, ¿no? Yo creo que en este punto ninguna imagen sirve como mejor metáfora que ver a Santiago Carrillo con la bandera rojigualda al fondo. Entonces, bueno, en este punto, cuando estamos hablando de la transición, estamos hablando sobre todo de necesidad de contar y necesidad de saber, ¿vale? Algo que Santos Juliá también, en ese sentido, señala cuando él regresa a España en 1976, después de disfrutar una beca durante un par de años, es decir, se había perdido en sí el inicio del proceso de transición, si lo quisiéramos fijar en 1975, él señala en una cita bastante extensa, que tampoco os voy a leer, cómo en ese tiempo hay una necesidad, ¿no?, de saber, de contar, pero sobre el pasado de España, ¿no?, más allá del presente, porque el presente en sí se estaba construyendo en base al pasado. Esa necesidad se traslada a nuestro tiempo y nosotros queremos saber hoy sobre la transición, ¿vale? Entonces, bueno, esta necesidad que no es nueva, pero es diferente, sobre todo en los temas, es la que se traslada al día de hoy, y es cuando podemos empezar a hablar ya de la transición en la novela. Como afirma Violeta Ros Ferrer, que es autora de notables trabajos sobre el tema, en especial ha dedicado su tesis doctoral en la Universidad de Valencia a esta cuestión, al abordar el periodo de la transición como eje histórico, normalmente lo que hacemos es acotar el espacio temporal al periodo 1975-1978, es decir, desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución refrendada en las urnas. Yo me atrevo a apuntar un epílogo en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981 con la entrada del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en el Congreso de los Diputados. Pero de acuerdo con la estudiosa, cuando se aborda desde una perspectiva social, sociológica, el proceso de transición puede iniciarse en los últimos años de la década de 1960 y, como anunciábamos más arriba, la fecha concreta se sitúa en el año 1986. En este sentido hay un aspecto muy, ¿no?, aquí tenemos un poco el esquema del que hablaba, ¿no?, eje histórico, la perspectiva social, ¿no?, nosotros vamos a manejar sobre todo la segunda. En este sentido ha sido Carmen Morán quien ha advertido del inicio del cuestionamiento del relato de la transición en pleno siglo XXI, ¿no? No se ha hecho antes, al menos con la intensidad que habría requerido. Pues en relación, además, a lo que señala Gómez Montero, la profesora Morán destaca cómo son los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004, auténtico drama colectivo, social y político que también permanece sin exorcizar. En sus palabras, consideramos nosotros que pasado el tiempo también ocupará, ¿no?, parte de la centralidad del relato de la memoria en España, los que inician este proceso, ¿no? Es decir, a partir del año 2004 y sobre todo cuando veamos ahora mismo las novelas, os indico las fechas, en ese sentido de inicio vais a ver cómo el año 2004 supone un cambio, ¿no? Y creo que el hecho de los atentados de Atocha, de los trenes, ¿no?, de Atocha es fundamental. Porque si observamos este pequeño corpus, un corpus tímido, un corpus que se queda probablemente corto, ¿no?, todas estas novelas, ¿no?, la de Trapiello, ¿no?, Los amigos del crimen perfecto, la de Isaac Rosa, El vano ayer, El día del Batusi de Casabela, Operación Gladio de Benjamín Prado, la de Martínez de Pisón que nos va a ocupar a nosotros, El día de mañana, El jardín colgante de Calvo, la de Todo está perdonado de Rafael Rey, Daniel Astor y La caja negra, que también veremos, de Marta Sanz, Hotel Transición de Ruiz Mantilla y Clara Ausón de la novela El asesino tímido,
Están en un eje temporal que comienza con Andrés Trapiello en el año 2003 y termina con Clara Ausón en el año 2018. Es decir, nos encontramos 15 años de preguntas, de representaciones en torno a la transición a la democracia, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, este tema de la transición a la democracia en la novela, como quizás no podía ser de otra manera, porque se necesita un tiempo para que las heridas pues, cicatricen, para que los temas se puedan tratar, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues ha tenido su auge, su ímpetu, sobre todo en el siglo XXI, en la última década y media, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, ¿no? Esta casualidad del destino, pero que evidentemente no hay que pasar por alto, pues bueno, pues poníamos un poco como esa fecha de preguntas que situaba Morán en los atentados de Atocha, ¿no? Y como decíamos, como cruel curiosidad y casualidad del destino, el punto que marcamos en el mapa, si recordamos, pues bueno, pues como hecho de vital importancia para comprender el proceso, pues evidentemente nos va a llevar casi al mismo lugar por la matanza de los abogados laboristas el 24 de enero de 1977. Pero bueno, como ha observado Ros Ferrer y podemos confirmar, pues bueno, la intención de las novelas de la transición es ofrecer un relato alternativo al que podemos considerar como oficial. No deja de ser, sino también esa la intención de la memoria. Y dice Ros Ferrer, dice, la novela sobre la transición aparece de este modo como una manifestación más del amplio debate cultural que ya está en marcha en otros ámbitos, aunque siguiendo mecanismos muy diversos entre sí y con resultados muy dispares de una a otra, lo que parecen tener en común todas estas novelas es la intención de volver a narrar desde la ficción los tiempos de la transición para desmitificar su relato y construir uno alternativo. Naturalmente, en algunas ocasiones, la construcción de este relato alternativo resulta fallido o poco sostenible, pero en otras muchas el resultado es una novela con una sólida propuesta interpretativa sobre alguno de los aspectos claves de la trayectoria social, ideológica y cultural de España en los 30 años de democracia, ¿no? Es decir, cómo desde la novela, desde el campo de la ficción, se pueden cuestionar los relatos que podemos asumir, si queréis, como oficiales, ¿no? Algunas veces se consigue, otras veces pues el producto pues no llega a buen término, ¿no? Quizás en este sentido, ¿no? Pues hay una conclusión, que también hemos citado el trabajo de Carmen Morán Rodríguez, cuando está hablando sobre el autor José Manuel de la Huerga, ¿no? Que tiene dos novelas, ¿no? Apuntes de medicina interna y Los pasos en la piedra, ¿no? Y la novela corta Naipe de señoritas, todas ellas sobre la transición, dice lo siguiente, ¿no? Dice que en ellas el autor se muestra progresivamente consciente de que en la transición está la clave no solo de lo que somos hoy, sino también de los muchos conflictos sin resolver que nos quedan, ¿no? Podemos hablar de heridas, de cicatrices. Las tres obras revelan un serio compromiso con aquel tiempo necesitado de revisión y también, lo que no es menos importante, de voluntad de reconciliación ética y estética con el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos diciendo, ¿no? Que este tema es un tema, pues bueno, pues muy de novedad, muy de nuestro tiempo, muy del siglo XXI, pero alguno podéis decir que bueno, que en este sentido sí que hubo un género, ¿no? Que se acercó, ¿no? Que consiguió acercarse a la transición, no como fenómeno sociológico, evidentemente, en el género que estáis pensando es la novela negra y en el escritor en el que estáis pensando, evidentemente, es el Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Que bueno, pues a través de la serie de Pepe Carballo consigue dejar testimonio del pasado y el presente español, ¿no? En ese sentido, el hispanista alemán Albrecht Bußmann dio con una de las claves de este asunto, aunque él lo refería a la censura literaria cuando hablaba de la novela policíaca, al afirmar que el primer muerto de la novela negra española fue el general Franco. Sobre el escritor catalán, es Colmeiro quien afirma lo siguiente, y es muy interesante lo que se dice aquí, ya con esto pasaremos bueno, pues al estudio, como digo, al acercamiento a esas tres novelas. Dice, por una parte, las novelas del ciclo Carballo se remontan a las profundas transformaciones sociales y culturales que tienen su origen en los años 60, los años del desarrollismo y el despegue económico en España, el auge de la sociedad de consumo y los movimientos contestatarios y culturales, fenómenos sin los cuales la transición en los años 70 no hubiera ocurrido de la misma manera. Además, la memoria del franquismo y más remotamente de la guerra civil irrumpen reiteradamente en la serie de manera espectral, mostrando sus ramificaciones en el presente, convirtiéndose así la serie en una especie de antídoto contra la desmemorización y el pacto de olvido característicos de la transición española, ¿no? Perdón. Entonces, en ese sentido, bueno, vemos cómo Vázquez Montalbán, en este sentido, pues, desde un género, ¿no? Que
La novela negra en aquel momento todavía se encontraba del ámbito literario en un punto de marginalidad. Ahora, pues por fortuna ya no es así, sino que es todo lo contrario, que estamos hablando de un género que es consumido sin ningún tipo de problema y que genera además muchísimos estudios y encuentros y sobre todo publicaciones literarias, que es lo que nos interesa. Pues bueno, quizás en ese momento era el género adecuado para abordar temas del pasado, temas de la transición, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ocupar estos últimos 30 a 20 minutos de la conferencia, hablar un poco de 3 novelas, ver un poco, vamos a hacer como digo, una tala sin más, ¿no? Sin mayor pretensión en 3 textos que son muy interesantes. A mí me interesan bastante en torno, pues bueno, a la transición, a nuestro pasado y a ver cómo se trata, ¿no? Y además son escritores que, bueno, que conocéis de una u otra manera, si no, pues sirve esto de presentación. Y aquí, pues como digo muchas veces en el aula, entra también mi gusto personal, ¿vale? Entonces, bueno, el primer escritor que presentamos y la primera novela, pues bueno, es Ignacio Martínez de Pisón, con su novela El día de mañana, ¿vale? Una novela del año 2011, decía, tened en cuenta el año de nacimiento de estos autores. En el caso de Ignacio Martínez de Pisón, es el año 1960, ¿vale? Entonces, bueno, Ignacio Martínez de Pisón es uno de los narradores más interesantes del panorama actual. Varios de sus textos, además, recorren el pasado español y en esta línea podemos leer novelas como Enterrar a los muertos, Dientes de leche o Filek, el estafador que engañó a Franco, ¿no? Todas ellas publicadas entre el año 2005 y 2017. Por poner un ejemplo, la primera de ellas, Enterrar a los muertos, adopta la forma híbrida que apuntábamos más arriba, ¿no? Y desde una fórmula que mezcla novela, ensayo, investigación, se expone el caso de la desaparición, aquí en el caso de desaparición le hace asesinato, de José Robles, traductor de John Dos Passos durante la Guerra Civil Española, de un modo que nos recuerda indudablemente el asesinato de Andreu Nin en Barcelona por agentes soviéticos. En la novela que aquí nos ocupa, El día de mañana, reconstruye, desde inicios de la década de 1960 hasta su asesinato en 1978, la vida de Julio Gil Tello, un emigrante aragonés que llega a Barcelona con su madre enferma. Conocido como el Rata, se describen sus funciones como chivato de la Brigada Político-Social y su posterior paso a las filas de la ultraderecha durante la transición a la democracia. La novela se presenta como una narración poliédrica que se estructura en 5 capítulos y un epílogo final en los que intervienen hasta un total de 13 personajes. Cada uno de los subapartados de los capítulos, ¿no?, que corresponde a la intervención de estos, se introduce de la misma manera, ¿no? Dice habla y el nombre del primer apellido y de quien toma la palabra. Y en ello se combina tanto el estilo directo como el estilo indirecto. Cuando se produce el cambio del primero al segundo, se inicia el subapartado directamente. El narrador nos da las primeras palabras del personaje para a continuación intervenir con la locución dice y de nuevo el nombre y el primer apellido de quien toma la palabra, ¿no? Me interesa mucho esta cuestión de los personajes porque lo vamos a ver como un coro, ¿no? Estos personajes, decíamos, giran todos en torno a la figura de Julio Gil Tello, ¿no? Este hombre al que llamamos el Rata. Entonces, bueno, este coro de personajes está compuesto por 13 nombres. Más allá de los nombres, quizás me interesa la relación que mantienen con Justo, ¿no? Es decir, está Martín Tello, que es un primo de Justo, está el novio de una compañera de Juana, una de las primeras novias de Justo, está un vendedor, que es un compañero de los primeros trabajos de Justo, está una de las protagonistas, que es Karma Román, que es la socia de Justo en un negocio de venta por catálogo, María Antonia Mir, ¿no?, que es hija de una mujer, ¿no?, que bueno, va con su hijo discapacitado a un santuario donde acude Justo con su madre. Está la secretaria de un hombre, del señor Nebot, para quien trabajará Justo. Está un hombre que es el nieto del senador y que además hace las funciones de entrevistador. Está Mateo Moreno, ¿no?, que es un policía de la Brigada Político-Social, del que Justo es confidente, que ahora lo vamos a ver en algún ejemplo de la novela. Y está, pues, Eliseo Ruiz, que es miembro de la clandestinidad del Partido Socialista Unificado de Cataluña, a quien delata Justo. Y luego también está Marc Jordana, que es un hombre del teatro, que es novio de una chica con la que Justo mantiene relaciones durante un encierro que se hace en Montserrat. Está luego Hilario Lazcano, que es un hombre con delirios mentales. Y luego también está un chico del pueblo, ¿no?, que ayuda a Justo a construir una casa. Y
Manel Pérez, ¿no? Que es un antiguo ultraderechista y periodista que escribe sobre estos grupos violentos surgidos tras el final de la dictadura, ¿no? Lo que me interesa, ¿no? Con esta un poco ensalada de personajes que os describo es que puede observarse la composición heterogénea que denota la enorme participación, ¿no? No me refiero a los procesos directos de la transición, sino a lo que es vivir esos momentos que de una u otra manera tuvieron amplios y diferenciados sectores de la sociedad en esta cuestión de la transición, ¿vale? Entonces, como vemos, al final se intenta también recoger la historia de personas normales, por decirlo de una manera así, ¿no? De personas que están a pie de calle. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando vemos cuestiones, ¿no? La novela en sí tiene su foco en lo que es este proceso de la transición desde un punto de vista sociológico, como decíamos antes. Finales de los 60, en este caso la novela no termina ni mucho menos en 1986, pero bueno, sí que es cierto que consigue avanzar un poquito más allá de la muerte de Franco, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Entonces, bueno, en sí se nos ofrece como un fresco de lo que son los últimos años de la dictadura, lo que es el desarrollismo que también señalábamos antes, porque justo es un personaje que va ascendiendo de una manera u otra, nos podrá parecer más o menos moral en la novela, pero sí que es cierto que las citas de los personajes o cuando hablan sobre la transición escasean, ¿no? Podían haber aparecido más, pero como digo, la novela en sí se presenta como un cuadro en torno a la transición. Manel, el periodista que decíamos antes que estaba en las filas de la ultraderecha, cuenta cómo y dónde se reunían y formaban los miembros de estos grupos, ¿no? Dice, los lugares donde tenían esos campos de instrucción se encontraban cerca de pueblos pequeños como Cubells, Camarasa, Penelles. Podían ser fincas de terratenientes de ultraderecha, pero también terrenos comunales cedidos por los alcaldes, que al fin y al cabo seguían siendo los mismos alcaldes nombrados durante el franquismo. Había pasado 1 año y medio desde la muerte de Franco, pero la democracia tardaba en llegar a esos pueblos tan apartados. Lo que estaba claro es que en esos sitios ni las autoridades locales ni la Guardia Civil tenían intención de importunar, ¿no? Como vemos, en esta cita hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque nos habla de esta cuestión de los alcaldes, ¿no? Ahí ya vemos que la transición no es, ¿no?, pasar la página y que lo que queda atrás en el libro ya no vuelve, ¿no? Sino que vemos cómo personas que habían ostentado el poder, ¿no?, en tiempos dictatoriales, lo seguían teniendo en tiempos de la democracia, ¿no? Y luego hay un momento, ¿no?, que dice, había pasado 1 año y medio, pero la democracia tardaba en llegar, ¿no? Es decir, esta cuestión de que la democracia, esa visión a lo mejor un poco idílica de ha llegado de un día para ni mucho menos, sino que en algunos territorios, en algunos momentos, llegó a tiempo, ¿no? Llegó al mismo tiempo, ¿no? En 1975 o tardó algo más. Luego un poquito más abajo, ¿no?, pues el policía, ¿no?, pues, para el que trabajaba como confidente Justo Gil, que yo creo que es un personaje muy interesante dentro de la novela, Mateo Moreno, va a decir lo siguiente. Dice, dirán lo que quieran, pero aquella fue una época dura, muy dura, dice Mateo Moreno. Un día sí y otro también nos desayunábamos con la noticia de un nuevo atentado mortal, o un secuestro, o un tiroteo callejero. Luego, en los años 80, cuando los políticos viajaban por todo el mundo explicando el modelo español de transición a la democracia, yo los veía por la tele y decía, espero que en esos países no aprendan demasiado bien la lección, porque como tengan que aguantar lo que aguantamos aquí, de todo lo que entonces vi, que fue mucho, lo que más me impresionó fue lo de Joaquín Viola, ¿no? Sabéis, víctima del terrorismo catalán, que murió con una bomba en el pecho, ¿no?, que había sido alcalde de Barcelona a la muerte de Franco, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, vemos muchas cuestiones en este fragmento, ¿no? Porque vemos, pues bueno, ¿no?, esa combinación en un principio, ¿no?, de ficción y de realidad que señalábamos antes cuando estábamos hablando de la novela histórica, ¿no? Pero también vemos que no fue un proceso ni mucho menos fácil, sino que, como dice el policía, y ahora veremos un poco más en torno a su figura, una época muy dura, ¿no? Y luego, además, una época que se vende, en cierto modo, como modelo, lo que acusa este personaje, pero claro, dice que no se lo aprendan tan bien porque si les toca hacer una transición a ellos en ese sentido, como le decimos nosotros, no va a ser fácil, ¿no? Va a haber sufrimiento, va a haber violencia, que era lo que indicábamos antes como uno de los procesos característicos una de las partes, características del proceso de transición a la democracia en España, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esa visión, como digo, un poco idílica se va nublando en torno a esta, ¿vale?
Y sobre la violencia, ¿no? Que aquí indica un poquito más abajo, ¿no? Y que señalaba, ¿no? Evidentemente Powell cuando lo veíamos anteriormente, también hay una reflexión en la novela sobre esta cuestión, ¿no? Dice, ¿no? Dice este mismo Mateo, dice, algunas noches en la cama, Carmela, que es su mujer, se me abrazaba y decía, no corremos peligro, ¿verdad? Dime que no te va a pasar como a todos esos policías del País Vasco que cuando se están despidiendo de su familia por la mañana reciben un tiro en la nuca. Yo trataba de tranquilizarlas, dice Mateo, pero tampoco las tenía todas conmigo. Si eso les estaba ocurriendo a otros como yo, ¿por qué no iba a ocurrirme a mí? Así estaban las cosas a principios del 78, ¿no? Entonces vemos que es un proceso que ni mucho menos, ¿no? Queda atado y queda fijado desde un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, el proceso que no es idílico, pues bueno, se ve desde la figura, yo creo, que del mismo policía, ¿no? Que pasó de ser un brazo del régimen a un servidor de la democracia. Ayer estaba autorizado a llevar a cabo procedimientos que en el presente al que se refiere no estarían dentro del marco legal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues en ese sentido, no solo nos quedamos con la historia personal del policía, como digo, es un personaje que está muy bien construido, es un personaje muy importante en la novela, y con el que el lector yo creo que incluso llega a empatizar a pesar de la violencia que muestra algunas veces, ¿no? Y sobre todo el lenguaje, ¿no? Es muy soez, pero como digo, se llega a empatizar muy bien. Sino que, bueno, que también se destaca la violencia que empañó todo el proceso, ¿no? Pues cuando nos adentramos en el interior del mismo, ¿no? Como, sobre todo, imagen de éxito, ¿vale? Entonces, simplemente como apunte, me gustaría advertir, porque es un producto de una calidad extraordinaria, existe una serie de televisión, una versión audiovisual que son varios capítulos, yo creo que, si no recuerdo, son 6, se llama igual El día de mañana, está además protagonizada por 2 actores extraordinarios, ¿no? Que son Uriol Pla en el papel de Justo Gil y Aura Garrido en el papel de Karma Román. Y bueno, sí que es verdad que vemos algunas cuestiones que pueden variar, otras que son similares al libro. Es muy interesante porque la serie no se centra tanto en esta cuestión de las entrevistas, sino que la serie va un poco más allá y nos ofrece un desarrollo de la acción, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que funciona muy bien esta serie. Muy recomendable, seguro que la habéis visto todos, pero si a alguien se le escapa, pues que tome referencia. Está en Movistar Plus, ¿vale? No se trata de hacer publicidad ni mucho menos, sino que es la plataforma en la que está, ¿vale? El segundo texto al que me quiero referir, quizás de una manera un poquito más breve, está muy conectado con el siguiente también, con la novela de Clara Usón. En este caso, hablamos de una escritora extraordinaria, ¿no? De lo mejor que tenemos en nuestro panorama, y perdonadme que un trabajo de corte académico de mi opinión personal, pero también creo que como profesor me veo en la obligación de mostrarme un poco como facilitador de textos, que bueno, es Marta Sanz, ¿no? Nacida en 1967, seguimos un poco en esa cuestión con las fechas, ¿no? Publica en el año 2013 una de las mejores novelas que se han publicado en español, al menos en la última década, que es Daniela Astor y La caja negra. En ella lo que nos presenta la autora, lo digo de una manera muy sintética, pues es la elaboración de un documental que recorre uno de los ejes temáticos de la transición, que desde nuestro parecer no ha sido tratado con la magnitud que merece. Quizás no tanto en la narrativa, porque lo vamos a ver con la novela siguiente, pero desde un punto de vista sociológico le falta algo, ¿no? Este tema es la liberación sexual, que quizás en principio sí, pero sobre todo lo que vemos un poco, ¿no? Que falta, habría que revisar, es su expresión pública a través del destape, ¿vale? En un ambiente, ¿no? de tal festividad burda, que sirve quizás como cortina de humo, otras cuestiones relacionadas con la emancipación sexual se van a retrasar varios años, y es algo que podemos observar en la novela, ¿no? Mientras pues, el cine, la televisión nos iba a mostrar esta imagen, en la novela se puede leer esto, ¿no? Dice, en España, hasta el año 1978, no fueron legales los métodos anticonceptivos. La reivindicación del propio cuerpo, del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, no era ni es tan solo un eslogan publicitario que se imprime sobre reproducciones de la Gioconda para hacer pegatinas, calendarios, carteles y todo tipo de merchandising, ¿no? En ese sentido hay que decir que Marta Sanz también es una escritora, ¿no? que basa, ¿no? gran parte de su escritura en todo lo que es el cuerpo, ¿no? Es muy interesante en este sentido y muy, muy recomendable, ¿no? Pero bueno, vemos un poco, hay una cara A, una cara B, ¿no? Tenemos una cara A en donde, bueno, pues el destape aparece, ¿no? En la televisión y demás. No hace falta, si me permitís un poco la broma, eso de ir a Perpiñán, de ir a pasar los Pirineos, ¿no? Para
para ver ciertas películas, sino que se puede hacer, pero por otro lado, aquellas cosas que afectan, ¿no?, directamente a la vida, sobre todo a la vida íntima de los españoles, pues bueno, pues tardan varios años en ese sentido, ¿no? Entonces, esta sería un poco esa cara, pero la otra cara que decíamos, pues bueno, además se basa en una anécdota real, ¿no?, que está al inicio de la novela y que en cierto modo va a pasar a formar parte del imaginario de la memoria colectiva de la transición y que seguro que todos de una manera u otra recordáis, ¿no? Dice así, dice: el 14 de febrero de 1978, Día de los Enamorados, Susana Estrada recibe de manos del futuro alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, uno de los premios concedidos por el diario Pueblo. Por si alguien tiene alguna duda sobre el merecimiento del galardón, Susana Estrada se saca una teta. El viejo profesor reacciona: señorita, no vaya usted a enfriarse. Pues evidentemente estamos hablando de esto, ¿vale? Una imagen que seguro que cuando yo estaba leyendo la cita, pues bueno, pues estaba en la cabeza de todos vosotros, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues los actos del año 1978 se suceden y así hay lugar para que se entremezclen acontecimientos, desgracias y acciones propias del proceso de transición, ¿no? Como el referéndum, para la ratificación de la Constitución española y personajes que participaron en 2 intentos, ¿no?, como son la Operación Galaxia y el 23F para desestabilizar a la joven democracia, y es algo que vemos en la siguiente cita, ¿no? Dice, ¿no?, y a mí me gusta mucho esta cita porque, como digo, es en cierto modo, pues bueno, una ensalada de acontecimientos donde entra lo colectivo y lo personal en torno a la transición. Dice: después de cenar, mi padre friega los platos. Habla de la temperatura y de los embotellamientos en la M30, de la tragedia del camping de los Alfaques, que ha dejado 243 muertos, de Sáenz Nestrillas y Armada, de su intención de votar sí, 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 de lo bien que han adaptado la serie Cañas y Barro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido vemos, yo creo que bastante bien cómo lo personal y lo colectivo puede revisarse en un párrafo, simplemente en una novela de la transición. Y bueno, ya un poco para ir finalizando, presento la última novela, que es El asesino tímido, de Clara Usón, otra de nuestras grandes escritoras, en este caso nacida en el año 1960. ¿Vale? Entonces, como veis, estamos hablando un poco de esa generación que de una u otra manera vive la transición, ¿no?, la puede vivir con una juventud, pero que ahora es cuando necesita acudir a hacerse ciertas preguntas, ¿no? Esta novela yo la considero heredera directa de la anterior, ¿no?, de Daniela Astor y La caja negra. De hecho, la novela aparece citada dentro del texto de Clara Usón. El texto de Clara Usón es muy interesante por la forma narrativa que nos presenta. Os va a recordar indudablemente a novelas como Soldador de Salamina, ¿no?, porque Clara Usón la enfoca desde aquello que en literatura, que bien conocéis, llamamos como autoficción. Es decir, ese texto en el que el autor, es decir, lo que vemos en la portada, Clara Usón, el narrador y el personaje se identifican con el mismo nombre. Si recordáis, Cercas utilizaba esta fórmula y bueno, pues era él mismo el que iba desarrollando la novela. En este caso, Clara Usón hace lo mismo en El asesino tímido, ¿no? Y bueno, lo que hace, y aquí yo creo que hay una expresión completa que responde con toda la humildad y toda la precaución al subtítulo que he dado, ¿no?, a la conferencia, una historia colectiva y personal. Entonces, bueno, la autora, como digo, gracias a la trama que hace, pues utiliza la misteriosa muerte de la actriz Sandra Mozarovsky, a la que podéis ver en la portada, para cuestionar el relato de la transición. Esa sería un poco la parte de memoria colectiva, ¿no? Pero al mismo tiempo la escritora revisa su juventud caracterizada por un proceso de autodestrucción, con tentativas de suicidio y consumo de estupefacientes. Entonces, bueno, en ese sentido, además, la figura de Sandra Mozarovsky, a quien Marta Sanz también trabaja, ¿no?, que bueno, quizás se centra un poco más en Susana Estrada, hace una visión un poco más global, más coral, de todas estas actrices de películas, a lo mejor serie B, películas que tienen que ver con el destape. Pues bueno, en este sentido sí que es una figura muy interesante, ¿no?, figura de Sandra Mozarovsky, que muere en unas condiciones como mínimo extrañas, ¿no?, en su juventud, y a quien se relacionó de una manera directa y clara con el rey, ahora rey emérito, Juan Carlos I, una supuesta relación amorosa que habrían mantenido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Usón tiene la puerta abierta para referirse a esta relación, en cierto modo para sacar, perdón, que bebo agua,
para sacar un poco las vergüenzas, si queréis, a su majestad, algo a lo que pasados un par de años nada más de la publicación de la novela ya estamos más que acostumbrados, ¿no? Pero también le sirve para cuestionar no solo el relato de la transición, sino también para cuestionar las instituciones actuales, ¿vale? Entonces, bueno, dice así en la novela, dice: Juan Carlos comprendió enseguida que como rey absoluto haría, bueno, el mote de Juan Carlos el Breve, y de la mano de Adolfo Suárez, un oscuro y desconocido jefe del movimiento franquista, al que nombró presidente de su gobierno, se aprestó a transformar la monarquía española en una monarquía parlamentaria. En noviembre de 1976 se aprobó por referéndum la Ley para la Reforma Política, en la que se estableció la transición hacia una monarquía parlamentaria, se legalizaron los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y se decretó una amnistía para presos políticos. Años después, en 1995, una periodista, Victoria Prego, entrevistó al expresidente Adolfo Suárez. Le preguntó si la Ley de Reforma Política otorgaba de paso legitimidad al rey y a la monarquía. Suárez contestó: claro, y lo meto por una razón que no te voy a contar. Pero acaba por contársela con el micrófono cerrado, o eso creía él. Recordaréis estas imágenes que salieron hace unos años. La mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum sobre monarquía y república, dice Suárez en la entrevista. Y como se puede ver en YouTube, hacía encuestas y perdíamos. Entonces yo metí la palabra rey y la palabra monarquía en la ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, es muy interesante, quizás la cita, perdonadme porque sea un poquito extensa, pero bueno, pero Adolfo, bueno, nos ofrece ciertas cuestiones muy interesantes, como es una imagen quizás pues algo negativa, ¿no?, de Adolfo Suárez, que hoy sería inconcebible, en el discurso de la transición en sí lo sería, y toda esta cuestión de, bueno, de cómo se evita un debate en torno a lo mejor a la forma de gobierno en ese momento, ¿no? Como digo, no hace falta decirlo, que todo lo que leo son cuestiones de las novelistas, aquí no entra en ningún caso ningún tipo de opinión personal, ¿vale? Lo que estamos haciendo es ciencia. Entonces, bueno, lo que también sucede es eso, ¿no?, que se cuestiona la legitimidad del nombramiento de Juan Carlos I como heredero a la sucesión de Franco, ¿no? Pues cuando le es retirado el título de príncipe de Asturias por parte de su padre, de Borbón, el heredero del heredero, en este caso Juan de Borbón, heredero del trono de Alfonso XIII, Franco se inventa el título de príncipe de España. Aquí es donde surge la pregunta de si la línea de sucesión, que se salta a un miembro legítimo de la misma, que continúa, ¿no?, ahora con Felipe VI, es esa, ¿no?, o si esta nace con Franco, ¿no? Y dice así, dice: Franco lo solucionó inventándose un título para él. Juan Carlos pasó a ser príncipe de España. Desde un punto de vista estrictamente monárquico, es harto irregular que un general sin sangre azul alguna otorgue títulos principescos y nombre reyes. Lo cierto es que Franco no restauró la monarquía borbónica, creó una nueva monarquía que descendía de él, de Franco, y del mismo modo que nombró sucesor a Juan Carlos, podría haber designado rey a su chofer o a su peluquero o a su hijo de haberlo tenido, y nadie en España habría rechistado, ¿no? Entonces, bueno, también está un poco ese cuestionamiento de la sucesión, ¿no?, de, bueno, como algo que desde un relato oficial, desde un relato histórico, en cierto modo sería incuestionable, pues bueno, la literatura, más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con estas cuestiones, abre una puerta para poder escribir una historia, en cierto modo, alternativa sobre la transición, ¿no? Un poquito más adelante, muy interesante lo que sucede, ¿no? Dice, porque bueno, la voz narrativa se pregunta cuáles serían, ¿no?, los temas de conversación en la cama entre Sandra Mozarovsky, que no la habíamos olvidado, y el monarca, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Clarkson en esta nueva cita es muy interesante porque desvía el foco del asunto de mayor tamaño, que sería la transición, para centrarse en Mozarovsky, ¿no?, que sería el hilo tejedor de un relato mayor. Nos interesaría no tanto la historia que siempre ha interesado, que es la historia a lo mejor del rey, sino la historia de una persona, ¿no?, en este caso de una actriz que bueno, por muy conocida que pudiera ser en su momento, mucho o poco, no deja de ser un personaje, un protagonista mucho menor en la historia de la transición. Puede que hablarán del tiempo o de lo guapa que era Sandra, o tal vez de las delicadas negociaciones sobre el texto de la Constitución que su Majestad llevaba a cabo con los partidos políticos. En eso se aplicaba el rey. Esa tarea fundamental reclamaba sus desvelos, y si yo fuera una escritora ambiciosa, abandonaría a Sandra para dedicar todo mi esfuerzo a retratar con el mayor rigor posible aquel gran momento histórico, la gloriosa transición, las sin dudas apasionantes y complejas discusiones entre los delegados de los distintos partidos, Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Pérez Barbas, Soletura, Fraguer y Barne, Rocallón Gent, en torno al texto de la Constitución de 1977, artículo por artículo, pero esta es una historia pequeña y es Sandra quien me interesa, ¿no? Es decir, al poner el foco
en el personaje, como digo, en la persona de Sandra, consigue escribir también una historia diferente en torno a la transición, ¿no? Y bueno, ya por último en esta novela, ¿no? Pues más allá de la relación amorosa entre estos dos personajes y la muerte de la actriz, asuntos que para nada son menores, ¿no? En la novela, uno de los ejes sobre los que gira es, sin lugar a dudas, y está, sobre todo, yo creo que esta novela da un paso más todavía del que ofrece, ¿no? Marta Sanz en torno a la idea del destape, ¿no? Como decíamos, ya estaba anunciado en el texto de Sanz. El destape se presenta y consideramos que está excelentemente descrito, y cito, como ese fenómeno que nosotros, en nuestra ingenuidad, en nuestro catecismo, identificamos con democracia y libertad o con una alentadora promesa de ambas, ¿no? Un poco más adelante pues se anuncia como este es solo la punta del iceberg que ofrecerá posteriormente la liberación a la mujer, ¿no? Dice, cuando yo era niña, mi madre y las demás mujeres iban a misa con el cabello velado y los brazos cubiertos por una rebeca. El franquismo era eso, taparnos, escondernos. No es de extrañar que aquellas rancias películas del destape nos excitaran y provocaran encendidas polémicas. Unos años después de la muerte de Franco, allí estaba yo, en una cala menorquina, completamente desnuda, acompañada de dos amigas, una sin ropa como yo, la otra cubierta con una camisa de manga larga abotonada hasta las muñecas. Yo había hecho una causa de la desnudez. Sentía que exhibir mi cuerpo era un acto de afirmación de mi recién adquirida libertad, que la ley lo prohibiera, lo hacía aún más necesario, lo convertía en un deber, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto en este sentido, y perdonad que esta última parte haya ido un poco más rápido para cumplir con el tiempo, hemos visto una serie de ejemplos muy interesantes, ¿no? En estas tres novelas, como digo, que un poco, si nos sirve a modo de conclusión, nos permite hablar, ¿no? De la existencia de un relato de la transición en torno, pues bueno, en torno a en la novela española, donde coinciden normalmente los escritores nacidos en la década de los 60, la década de los 70. También tenemos textos de autores mucho más jóvenes, ¿no? A lo mejor incluso pueden tener no más de 20, 30 años, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que todas estas preguntas en torno a la transición se inscriben dentro del discurso de la memoria. Esta memoria es indiscutiblemente muy difícil de entender si no se ve desde esas dos perspectivas. Por un lado tendríamos la perspectiva de lo individual, ¿no? Es decir, aquello que recordamos nosotros. Creo que en su día en clase, viendo temas de la guerra civil, creo que fue, hice la pregunta de, bueno, ¿dónde estabais la tarde-noche del 23F? Todos os acordabais de lo que estabais haciendo, ¿no? Yo os conté mi historia personal, que tampoco hace falta hoy recordar, no de lo que yo podía recordar porque yo no había nacido, pero bueno, de lo que a mí mis padres me habían contado, ¿no? En ese sentido, más que nada, una anécdota personal, porque era el día que mi madre salía de cuentas de mi hermana mayor y bueno, pues mi hermana pues decidió retrasarse hasta 3 semanas, ¿no? Se ve que vio el panorama y se volvió para atrás. Entonces, bueno, más allá del chascarrillo, como digo, eso es por un lado, ¿no? Lo que está sucediendo en torno a la transición, el recuerdo individual. Pero luego, por otro lado, tenemos la memoria colectiva, es decir, la necesidad de completar nuestro recuerdo, nuestra memoria, el relato de la transición, en este caso, con lo que recuerdan los demás, ¿no? Esa parte, ¿no? Que sería la que correspondería al recuerdo, a la memoria, forma un discurso. Pero, como en todo hecho histórico, pues bueno, va a generar, ¿no? Diferentes discursos y uno de ellos se puede hacer, ¿no? Evidentemente a través del discurso más oficial, más oficialista, pero otro, y ese que nos ofrece la literatura, en la mayoría de los casos, nos dará al menos un discurso alternativo que, sin la intención ni mucho menos de fijar una nueva verdad, porque verdad al fin y al cabo solo es una y es aquella que corresponde a los hechos, como mínimo nos planteará ciertas preguntas desde una divergencia y, sobre todo, aprovechando el campo, que si no es infinito, pues bueno, pues es bastante amplio, que da la novela y que da el terreno de la ficción. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de la conferencia. Estoy abierto a las preguntas, a lo que me queráis comentar, pero sobre todo os quiero agradecer de corazón que pacientemente hayáis estado 1 hora y media escuchándome. Así que muchísimas gracias.